Amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar con la carta de Tito, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo con el propósito de poner orden en unas iglesias que estaban en la isla de Creta, específicamente, ya que allí se encontraba un liderazgo corrupto y que le estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Y Pablo quiere poner un poco de orden y quiere establecerle a Tito cómo deben ser esos líderes que debe elegir. Pero antes de sumergirnos a esta enseñanza de Tito, que vamos a ver el día de hoy, quiero que nos imaginemos por un instante un escenario hipotético o quizás un escenario en el cual tú ya has pasado por ahí. Imaginemos por un instante que tú o algún familiar necesita una operación. Necesita una operación importante y clave para la vida de esa persona. Lo primero que pensamos cuando necesitamos una operación tan importante, evidentemente pensamos en el dinero, pero también pensamos en quién nos va a operar. Pensamos y averiguamos incluso, ¿será que este doctor tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene la trayectoria? ¿Cuántas veces ha operado? ¿Cuántas veces le ha salido bien la operación? Porque yo no quisiera ponerme en las manos de cualquier doctor. Lo mismo pasa cuando tenemos un problema legal, por ejemplo, y buscan a un abogado especialista en el área que quiera solucionar el problema, pero tú quieres un abogado que conozca la ley. Tú quieres un abogado que tenga la capacidad para defenderte. Ahora bien, en muchos escenarios, muchas veces permitimos que personas tengan impacto en nuestra vida sin conocerlo. Así como un doctor que tú no averiguaste, así como un abogado que tú no supiste si es bueno o malo, muchas veces permitimos que personas que no conocemos sus vidas, tengan impacto en nosotros, sea en la parte física, sea en la parte emocional, incluso en nuestra propia vida. Esto le pasó a un grupo de personas que no conocía el piloto que manejaba su avión. El vuelo 593 que iba rumbo a Hong Kong. Su piloto era una persona llamada Kudrinsky y esta persona era un irresponsable totalmente. Pero las personas que estaban dentro del avión no tenían ni idea de que este era el piloto, no sabían nada de la vida del piloto, pero este piloto era un irresponsable, no estaba apto para volar. Y este piloto hizo que sus hijos entraran a la cabina y uno de sus hijos manipuló el avión quitando el piloto automático y el avión empezó a descender en picada. El avión cae en picada y se destroza contra una montaña en el norte de Siberia, causando la muerte de 75 personas por un acto imprudente, por un piloto que no debió haber estado ahí. Muchas veces permitimos que personas desconocidas tengan un impacto sobre nuestras vidas. Pero si un doctor es importante, porque tienes que conocerlo, si un abogado es importante, porque también quieres que te defienda bien, si un piloto, que muchas veces no tenemos ni idea de quién maneja el avión, pero ahorita le agregué una carga más a sus mentes, también es importante saber si es bueno o es malo, ¿no? ¿Cuánto más sería un pastor? ¿No creen? Un pastor que tiene el cuidado de sus almas. Un pastor que tiene la responsabilidad de enseñarles la verdad. Un pastor que tiene la responsabilidad delante de Dios de cuidarlos, de alimentarlos, de nutrirlos, de guiarlos a ser cada día más como Cristo. Por esta razón, el día de hoy vamos a estar recorriendo y aprendiendo cómo es un pastor verdadero. Vamos a leer el texto de Tito, capítulo 1, versos del 1 al 9, y la enseñanza tiene como título Un pastor de verdad. Un pastor de verdad. Pero antes, les pido que nos acompañen en oración. Sobre todo en esta oportunidad les pido que oren por mí, porque esta prédica tiene lo suyo y no es fácil estar aquí dando este tipo de mensaje. Pero oren para que Dios nos revele por medio de su palabra
cuál es su voluntad y qué es lo que nos quiere enseñar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Rey, te quiero pedir en este instante, Señor, que nos permitas entender tu palabra, que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas abrir nuestros ojos espirituales para entender y profundizar en las Escrituras, para que tú puedas guiarnos, para que podamos entender qué nos quieres enseñar hoy, qué quieres que corrijamos hoy. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra, y te pido que utilices a este servidor en su debilidad conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que vamos a recorrer entonces, señores, es Tito 1, del 1 al 9. Y dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre de Cristo, Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras orden en lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, debe retener la palabra fiel, que es hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Para entender mejor este texto, que es un poco largo, vamos a utilizar la siguiente estructura, hermanos. Lo dividí en 4 partes en esta oportunidad. En la primera parte vamos a encontrarnos con que la iglesia debe reconocer a sus pastores, versículos 1 al 5. La segunda parte es que un pastor debe ser irreprochable, versos del 6 al 7. La tercera parte, un pastor debe ser íntegro, versos 8. Y la cuarta parte es que un pastor debe ser maestro de la verdad, versículo 9. Juntos vamos a recorrer esta estructura, hermano, y vamos a llegar a la siguiente conclusión. Un pastor verdadero conoce, enseña y vive conforme a la verdad. Un pastor verdadero conoce, enseña y vive conforme a la verdad. Pero como siempre me gusta entrar en contexto, y como estamos iniciando una carta, es necesario que entendamos que evidentemente Pablo fue inspirado por Dios, pero ¿qué lo motivó a escribir esta carta a Tito? Pablo tenía como fiel servidor a Tito, un colaborador que estuvo con él en los momentos más difíciles de su vida. Lo que evidenció, esa fidelidad evidenció un respaldo hacia Pablo y un respaldo hacia el Evangelio, lo que trajo como consecuencia que Pablo le delegara una función en particular muy importante. Le dijo que Tito se quedara en Creta, en una isla ubicada en el norte de Grecia, para poner orden, porque en esa isla estaba llena de personas corruptas, mentirosas, personas que estaban haciéndole daño a la congregación. Entonces, Pablo le delega a Tito que vaya a esa isla para poner orden, para establecer la sana doctrina y también para nombrar a personas aptas para el liderazgo. Ese es el propósito por el cual se escribió esta carta. Y Pablo entonces inicia esta enseñanza con un saludo profundo. Un saludo que encontramos en los versículos del 1 al 4, que dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad,
con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A mí me sorprendió mucho este saludo inicial de Pablo porque generalmente es un poco más corto, siempre habla de la gracia y la paz, pero esta vez Pablo estaba inspirado escribiendo esta carta y lanza este saludo profundo y nos deja ver algo importante, y es que Pablo se considera como un siervo de Dios. Pablo se considera como un esclavo del Señor. Y si Pablo es un esclavo y un siervo, es porque Dios pagó el precio, lo compró de alguna manera. Efectivamente, Dios compró a Pablo por medio de lo que hizo Jesús, al igual que nos compró a nosotros. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 21, nos explica esto con mayor facilidad. Vamos a leerlo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Así como lo dice Pedro, cada uno de nosotros somos herederos de una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa trajo como consecuencia que tú y yo nos convirtiéramos en personas que transgreden la ley de Dios. Tú y yo cometemos un delito que es transgredir la ley de Dios, y si cometemos un delito, merecemos un castigo. Y el castigo que tú y yo nos merecíamos era estar destituidos de la gloria de Dios. El castigo que tú y yo nos merecíamos era estar separados de Dios, tanto terrenalmente como eternamente. Estábamos presos a causa del pecado. Estábamos presos por la muerte. Estábamos presos, separados de Dios totalmente a causa del pecado. Pero Dios pagó nuestro rescate. Dios pagó la fianza y recibió la condena en Jesucristo. Jesucristo tomó nuestro lugar, recibió el castigo que tú y yo nos merecíamos. Cristo Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Él consumó, Él nos redimió, Él nos perdonó, Él nos justificó en su obra, en su muerte y resurrección. Y ahora nos da la oportunidad a nosotros de venir a Él por medio de la fe, de creer y de arrepentirnos. Por eso es que Pablo describe que él es un esclavo, se siente que Dios lo compró, y si es un esclavo, él vive para obedecer a ese amo. Pablo también nos deja ver algo importante, y es la elección soberana de Dios. Evidentemente sí, cuando yo veo en la vida de Pablo pienso, ¿cómo él no va a pensar que fue elegido de la manera en que sucedieron las cosas de su vida? Pablo tuvo un encuentro directamente con el Señor cuando iba camino a Damasco. Él era un perseguidor de la iglesia y Dios tuvo un encuentro personal directamente con él. Y pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de la iglesia, un seguidor de Cristo. Pero déjame decirle algo, esa lección que tuvo con Pablo el Señor directamente es la misma lección que ha tenido con nosotros. Porque Él ha permitido que nosotros podamos entender el Evangelio. Él ha abierto nuestros ojos espirituales. Él ha cambiado ese corazón de carne, ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y nos ha dado la oportunidad de creer en Él. Pero es parte de su elección. Dios así lo ha determinado. Su elección soberana. No depende de nosotros. Pablo dice todo esto en este saludo, pero nos ubica en nuestra posición, que somos fieles servidores y esclavos de un Dios que entregó su vida para pagar nuestro rescate. Y Pablo inicia entonces el mandato directo que le entrega a Tito, el motivo por el cual también se escribió esta carta, y le dice lo siguiente, versículo 5.
Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo delega la responsabilidad en Tito de designar a pastores, porque el término ancianos, obispos, significa, a la luz de la palabra, el término pastor. Lo usan mucho para representar esta palabra. Entonces, Pablo le dice a Tito, ve a la isla de Creta y tienes que escoger a pastores verdaderos, porque al final le da una serie de características y cualidades que debe ser Tito, que debe elegirlos conforme a estas características. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, y es que le delega la responsabilidad a Tito de designar a los pastores. Pero el que llama y capacita a estos hombres no somos nosotros, es Dios que lo hace. Y es esto que tenemos que tener muy presente, algo que tenemos que tener muy importante presente en nuestro corazón, porque es Dios que llama y capacita. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a recorrer entonces Mateo capítulo 9. Cuando recorremos Mateo capítulo 9, vemos que el Señor Jesús se encontraba en Galilea y vio, predicando la palabra, y vio a muchas personas que se encontraban dispersos, que se encontraban perdidos como ovejas que no tenían pastor. Jesús reúne a sus discípulos y le dice, hermanos, clamen al Señor porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Clamen al Dios de la mies para que entregue más obreros a nuestro campo. Es decir, que Dios es el encargado de entregarnos a esos obreros, a nuestro campo. Es el encargado de entregarnos ese liderazgo, ese pastorado, esas personas que se van a hacer responsables. Dios es el encargado de capacitar. Pero no solamente lo hace Dios, también lo hace el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 20, versos del 16 al 28, Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso y reunió a los ancianos y les iba a dar unas palabras de motivación, pero también le dijo algo: ustedes han sido designados por medio del Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Espíritu Santo trabajan conjuntamente, pero también con el Hijo. El Señor Jesús en Efesios 4 nos deja ver todo lo que Él hizo por nosotros, pero también nos deja ver algo importante, y es que Él reparte los dones a la iglesia. Pone en uno ser pastores, maestros, evangelistas. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan conjuntamente en capacitar a estos hombres que sirven al Señor por medio del liderazgo, por medio de ser pastores. Pero el deber entonces de la iglesia es designarlos, es reconocerlos. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de reconocer a estos hombres para colocarlos en el liderazgo, en el pastorado. Por eso el pastor Jorge en la liturgia nos leyó Hechos capítulo 6, donde nos dejamos ver que la iglesia tiene muchas tareas por cumplir y era necesario que los hombres designaran a otros hombres para poder satisfacer todas las funciones de la congregación. Es necesario que nosotros también designemos a otros hombres para que sea la generación de relevo. Pero estos hombres, al igual que nosotros, debemos tener ciertas características. Bíblicamente, Dios demanda del liderazgo que debe tener ciertas características que tenemos que cumplir para poder ser considerados para este servicio. No cualquiera puede estar acá. Y estas características las dividí en 3 partes. Y vamos a iniciar la primera, de que un pastor debe ser irreprochable. Y lo vamos a encontrar en el verso 6. Dice: lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. El término irreprensible, hermanos, hace referencia a una persona que no tiene nada de qué ser acusado. Es como si yo parara en este momento a alguien aquí en este púlpito y les preguntara a ustedes, ¿ustedes tienen algo por el cual acusar a esta persona? Una acusación legítima. No puede ser algo que tú consideres en tu perspectiva. No, este hermano es iracundo porque tal día hizo esto y tal día hizo esto. Es algo comprobable, algo que tú de verdad tengas evidencias para decirlo. Si no hay evidencias para decir nada en cuanto a esta persona es irreprensible.
Pero esta persona debería ser irreprensible de acuerdo a algunas áreas que la palabra lo menciona y dice que esta persona debería ser marido de una sola mujer. Y cuando habla de ser marido de una sola mujer, podemos aquí sacarle el jugo y hablar de muchas cosas. Pero básicamente es que esto refleja la pureza interior y exterior que tiene esta persona desde el punto de vista sexual. En un mundo lleno de tanta promiscuidad, de tanto desastre a nivel sexual, de que todo el mundo está con todo el mundo, que todo el mundo quiere hacer lo que quiere con su cuerpo, el pastor debe ser esa evidencia bíblica, esa representación de la santidad y la pureza ante la iglesia. Por eso es que debe ser marido de una sola mujer y porque también esa unión entre esposos representa la unión que tiene Cristo con su iglesia. Y si Cristo ama a su iglesia y es fiel y la cuida y la protege, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Nuestro deber también es ese, amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Entonces, vemos que este pastor, un pastor de verdad, debería ser marido de una sola mujer y Tito le mete un poquito de piquete, como decimos nosotros, porque dice que los hijos deben ser creyentes. Y aquí hay varias posiciones, pero quisiera decirles algo. Cuando inició la enseñanza, yo les hablé que Dios es un Dios soberano y que Dios es el que hace la obra de salvación, Él es el que elige soberanamente. No depende de lo que nosotros hagamos. Si dependiera de lo que nosotros hagamos, sería muy complicado. Entonces, exigirle a esa persona que aspira a ser pastor que sus hijos sean creyentes es algo que no depende de él. Depende de la elección soberana de Dios. Lo que sí nos quiere decir este pasaje es que estos hijos deben ser obedientes. Estos hijos deben de representar que han sido guiados con la verdad. Que estos hijos, que tú lo veas y digas, no, estas personas, estos hijos de este pastor, necesariamente sí reflejan que han invertido en su vida, que han sido enseñados por la palabra, que han sido instruidos. Eso es lo que realmente representa. Porque si un pastor no gobierna bien su casa, no puede gobernar a la iglesia. No lo puede hacer. El pastor debe preocuparse primero en edificar, en proteger y resguardar la primera iglesia que es su familia, para después velar por el cuidado de la iglesia que Dios le ha entregado. Es por eso que ser irreprensible involucra ser marido de una sola mujer, involucra también que tus hijos sean ese reflejo de que tú le has invertido y te has preocupado por ellos. Igualmente, el pasaje continúa y nos dice en el verso 7, porque el obispo debe ser irreprensible. Fíjense en el énfasis que nuevamente nos dice irreprensible de nuevo. No podemos pasar por alto esa palabra. Irreprensible una vez, dos veces. Es decir, el pastor no tiene que ser una persona que tú coloques delante de la congregación y la congregación no tenga nada que opinar en contra de él. Porque es marido de una sola mujer y porque maneja bien sus hijos, pero también porque no debe ser obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Este pasaje también dice que debe ser irreprensible porque él es un administrador de Dios. Y en este punto es donde me cae un peso enorme sobre mis espaldas de la responsabilidad que Dios nos ha entregado al pastor Jorge, al pastor Julián y al pastor y a mi persona. Porque somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios y nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios de la manera en que nosotros lo cuidamos y velamos por ustedes. Cuando yo profundizo y me doy cuenta de la responsabilidad que tengo sobre sus vidas, corro a arrepentirme. Corro a arrepentirme y digo, hermano, he fallado tanto. No puedo seguir así. Pero más adelante le abriré un poco mi corazón en cuanto a esto. Más adelante. El punto está que el pastor no tiene que ser obstinado, no tiene que ser iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias. El punto de no obstinado representa que este pastor no puede ser una persona soberbia. No puede tratar de imponerse. El pastor debe proteger la verdad, sí, pero debe ser un pastor que escucha,
que atiende los consejos, que está disponible a ser corregido, a ser exhortado, no obstinado, no puede ser iracundo, no puede ser dado a la bebida, no pendenciero. Todos estos elementos reflejan algo, y es el dominio propio que debe tener el pastor sobre sí. El pastor debe controlar sus emociones y sus deseos por medio de la palabra de Dios. Él no puede dejarse gobernar por su carne. Él tiene que tener dominio propio. No tiene que ser iracundo ni dado a la bebida. ¿El pastor puede molestarse? Sí, pero no puede ser iracundo. ¿El pastor puede tomarse una copa de vino? Sí, pero no puede ser dado a la bebida. No puede emborracharse, no puede ser un alcohólico. Pero en este punto dice que no debe ser amante de las ganancias deshonestas. Y necesariamente cuando predicamos la palabra en el contexto, vemos que Pablo está haciendo una exhortación directa a estas personas que ocupaban el rol de liderazgo en la isla de Creta. Y miren lo que dice en el versículo 11, dice, a estas personas hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Las personas que estaban en la isla de Creta ejerciendo el liderazgo, su único propósito era beneficiarse a ellos por medio del dinero de lo que daban los hermanos. Pablo hace una exhortación directa y nos dice que el pastor no debe ser amante de las ganancias deshonestas. Hermanos, el pastor, el servicio del pastor debe ser un servicio desinteresado. El apóstol Pablo se preocupaba por esto. Él le escribió a los tesalonicenses que él trabajaba día y noche para no representar una carga para la iglesia. Incluso Pablo llegó a decir, el que no trabaja, que no coma. Asimismo, porque Pablo no quería ser una carga para la iglesia. Él decía que tenía que servir, él servía de manera desinteresada, hermanos. El pastor no puede estar aquí porque ustedes estén ofrendando. A mí no me importa su dinero. Si ustedes no ofrendan, no ofrenden, pero la iglesia tiene que continuar. El pastor tiene que estar aquí disponible para servirlos a ustedes y guiarlos a ser cada día más como Cristo. Si ustedes ofrendan es porque tienen la convicción de hacerlo, porque saben lo que significa, saben para qué es valioso, pero no porque un pastor esté obligándolos. Allá afuera hay muchos pastores que viven de esto. Hay muchos pastores que piensan, mientras más miembros tengo, más dinero hay y más me lleno el bolsillo. Hay pastores que piensan que te exigen el diezmo como una obligación. Hay pastores que te dicen, siembra para que recibas la cosecha. Hermanos, eso no está bien. El pastor no puede tener la motivación en el dinero, en la codicia. Un pastor que tiene su motivación en la codicia es capaz de cambiar la palabra de Dios a su beneficio. Es capaz de tergiversar la verdad. Y en una iglesia donde no se predique la verdad no hay salvación. Porque la verdad es lo que salva. Entonces, estos pastores, que me lleno de rabia cada vez que pienso en ellos, están llenando sus bolsillos, pero créanme, el Señor les va a dar su merecido. Van a tener su recompensa y serán destruidos y van a tener que rendirle cuentas a ese Dios justo porque se metieron nada más y nada menos con la esposa de Cristo. Se metieron nada más y nada menos con sus hijos. Y el día del juicio, ahí sí van a tener que rendir cuentas. Mientras tanto, ellos pueden hacer lo que les da la gana, que tengan el dinero que quieran. Ellos van a rendir cuentas porque tenemos un Dios que es justo. Pero el pastor no debería ser amante de las ganancias deshonestas. Debería tener un amor desinteresado por las ovejas. Hermanos, un pastor, como segunda característica, debe ser íntegro. El verso 8 dice, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermanos, todas estas características reflejan integridad. Un pastor debe ser congruente con lo que predica. Es importante que una persona que está aquí parada sea congruente con lo que está diciendo, que su vida sea el reflejo de lo que está predicando y se le exige que sea hospitalario, porque si él sabe que debe velar por el cuidado de las ovejas, él debe preocuparse genuinamente, de manera desinteresada por el cuidado y resguardo de las ovejas, pero aún más
por los desconocidos, porque este término hospitalario significa ayudar, auxiliar a personas que no conozcas. Un pastor debe ser amante de lo bueno, porque si evidentemente conoce la verdad, su vida debe estar solamente enfocado en glorificar al Señor, en pensar lo que es bueno. Un pastor debe ser prudente. Y hermano, una persona prudente es un hombre serio con las prioridades en orden, que piensa antes de hablar, que no es impulsivo. El pastor también debe ser justo, que vive conforme a los principios que Dios ha establecido por medio de su palabra y da equidad a las personas. Decide con justicia los problemas. No se deja llevar por sus emociones, sino que de manera justa utiliza la palabra de Dios. Un pastor debería ser santo, evidentemente, porque debería estar alejado del pecado, al igual que todos nosotros. Un pastor debe ser dueño de sí mismo, porque refleja el dominio propio que hay en él. Sus deseos y emociones no lo controlan. Él es capaz de gobernar sus emociones por medio de la oración, por medio de la palabra. Un pastor, hermanos, debería ser íntegro porque su vida es el reflejo de lo que predica. Él debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor, hermanos, debe ser maestro de la verdad. Dice el versículo 9, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El pastor, evidentemente, debe conocer la doctrina bíblica. Debe enseñarla de una manera entendible y debe también enseñarte a cómo ponerla en práctica. Un pastor debe retener, exhortar y convencer con la palabra. Pero para que un pastor pueda retener la palabra fiel, es necesario que un pastor primeramente sea enseñable. Porque si no, no hay manera. Alguien tuvo que haber invertido en la vida de ese pastor y él tuvo que haber sido enseñable para él poder retener la verdad y ahora sí poder exhortar, poder contradecir a aquellos que se equivocan. Porque un pastor cuando exhorta es para enseñarle a la persona por medio de la palabra su pecado. Es para que la persona pueda ver en qué falló, para que la persona se pueda arrepentir y pueda cambiar su vida. No se trata de lo que yo piense cuando te exhorte. No, que yo considero que lo que hiciste estuvo mal. Eso no sirve, hermano. Yo considero que lo que hiciste mal es porque la palabra dice esto. Y pecaste deliberadamente contra Dios. Y tú al darte cuenta que pecaste contra Dios, corres a arrepentirte y cambias tu vida. Pero para hacer eso, necesitamos conocimiento de la palabra. Un pastor verdadero tiene que tener un conocimiento profundo de la palabra para refutar a aquellos que contradicen la verdad. Hermanos, hoy en día tenemos tantos falsos maestros a tan solo un clic. Tantos. Ustedes se la pasan en YouTube buscando una información y no saben si lo que le están diciendo es verdad. ¿Cuál es el deber del pastor? Ustedes vienen con sus millones de dudas porque han visto miles de videos y el pastor debe conocer profundamente la verdad para contradecir a aquellos que están equivocados. Ese es nuestro deber, pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos la verdad? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Hermanos, todos estos elementos de irreprochable, de íntegro, de ser un maestro de la verdad, cuando pensaba en ellos, encontré 3 consideraciones importantes por las cuales un pastor debería cumplir con estos requisitos. Y es lo que les traigo a continuación. Y es que un pastor verdadero modela el carácter de Cristo. Todos los elementos que estamos recorriendo aquí sirven para modelar el carácter de Cristo. Si un pastor es irreprensible, si un pastor es íntegro, si un pastor es maestro de la verdad, la gente va a tener admiración hacia él, pero porque está viendo a Cristo. No se trata de que me sigan a mí, ni a Jorge, ni a Julián.
Se trata que ustedes puedan ver al Cristo que está obrando en mí, al Cristo que está en mí. Porque cuando ponemos la mirada en los hombres y los hombres se van, nos quedamos desamparados, tristes, abandonados. Pero no, hermanos, si ponemos la mirada en Cristo y vemos que Cristo está obrando en la vida de nuestro pastor, hermanos, nos damos cuenta que el pastor modela la vida de Cristo. Y ese modelo de la vida de Cristo, ¿qué hace en nuestro corazón? Sirve de ejemplo y de admiración. Por eso que el segundo punto es que un pastor verdadero motiva con el ejemplo. Hermanos, un pastor verdadero, si es irreprensible, un pastor verdadero, si es íntegro, si conoce la verdad, tú lo vas a observar. Tú lo vas a observar y te vas a dar cuenta cómo él lidia con las tentaciones, cómo él cuida su casa, cómo él ama a su esposa, cómo él cuida de sus hijos, cómo él forma a sus hijos, cómo él trabaja, cómo él conoce la palabra, cómo él cumple el plan de lectura, cómo es su vida de oración. Y cuando tú ves todos estos elementos presentes en su vida, te motiva a ser como él. Es un ejemplo a seguir. Es nuestro deber, hermanos, ser personas dignas de confianza, ser personas que podamos ser admiradas, que la gente nos vea y diga, hermanos, yo estoy confiando en mi pastor porque mi pastor es la evidencia de lo que hace, lo que predica. Cuando pensaba en esto, ustedes saben que yo amo el fútbol. Cuando pensaba en esto, pensé en Cristiano Ronaldo. Y me perdonan los amantes de Messi. Cristiano Ronaldo, hermanos, es el primero que entra al campo a entrenar y el último que se va. A veces pasan horas y él sigue entrenando y luchando. En el campo es el que corre más, el que se desespera por ganar siempre. ¿Qué genera eso si él es el capitán de Portugal? ¿Qué genera eso en los jugadores que están con él? Ellos se animan y quieren meter gol y quieren ganar, porque tienen un líder al cual seguir. El pastor debe ser ese líder que motive, no solamente con la palabra, sino con los hechos, con el ejemplo. Y cuando un pastor es creíble, cuando un pastor motiva con el ejemplo, predica la verdad, es un pastor que es creíble. Por eso que el tercer punto es que un pastor verdadero es creíble, hermanos. Porque cuando yo me paro aquí y empiezo a hablarle de mis hijos, y mis hijos son un desastre, mi vida es como una barrera que no te permite ver bien el mensaje. Pero cuando tú ves integridad en mi vida, cuando tú ves ese ejemplo y esa admiración en mi vida, entonces cuando yo me paro aquí, no hay una barrera que te impida creer lo que yo te estoy diciendo. Soy creíble. Pero hermanos, a mí me pasó que yo estuve aquí parado, hablando sobre la comunión. Y un hermano de la iglesia me dijo, me exhortó, me llevó al cuartico y me dijo, pastor, el otro día te escuché hablando de la comunión, pero a mí no me cuadra. ¿Cómo tú hablas de la comunión y a mí ni me saludas? Y yo pude tener miles de excusas en mi mente, que son muchas ovejas, que Onésimo me carga loco, millones. Pero yo tenía que enfocarme en lo que me estaba diciendo la persona. Es verdad. Me di cuenta de que si yo estoy aquí parado y doy un mensaje que no es congruente con mi vida, afecta la credibilidad del mensaje. ¿Qué hice yo de inmediato? Me arrepentí. Le dije verdad. Hoy en día no es que puedo ser el mejor amigo de esa persona, pero conozco su vida y lo saludo, porque lo valoro, porque lo quiero, porque es mi responsabilidad. Pero ¿qué hago yo entonces, hermano? Cuando me di cuenta de que me toca predicar esta enseñanza, volteo atrás y me doy cuenta de que la iglesia lamentablemente no aplicó este criterio al momento de elegirme. No es mi culpa. No estábamos conformados como una iglesia que practicaba la sana doctrina. Pero un día me llamaron y me dijeron, ¿quieres ser el pastor de la iglesia?
de la nada. Yo estaba consciente que no tenía estas cualidades. Yo estaba claro de eso. Pero ¿qué hacía con el anhelo que tenía en mi corazón? ¿Saben qué? Estoy consciente que no tengo las capacidades, por más que entrevistaron a personas y manejaron la palabra a su manera para buscar la forma de ponerme. Pero el anhelo que estaba en mi corazón estaba allí y dije, ¿sabes qué? Voy a asumirlo. Capaz fue un irresponsable, no lo sé, pero no puedo negar la providencia del Señor. No puedo negar que si yo estoy aquí es porque Dios lo permitió. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Crecer y esforzarme. No soy el mismo de antes. No lo soy, pero tampoco estoy conforme con lo que soy hoy. Por eso, hermanos, yo les pido que oren por nosotros. Oren por nosotros, porque estamos conociendo la verdad. Ya tenemos el deber nosotros, y ustedes también, cuando seamos miembros, de poner a hombres que cumplan con estos requisitos. Mientras tanto, nosotros estamos esforzándonos para darle lo mejor a ustedes. Oren, hermanos, oren por nosotros. Ustedes al menos conocen nuestras vidas. No están siendo guiados por desconocidos. Capaz tú quieres ser guiado por un desconocido, te vas al internet y buscas y esa persona te va a guiar directamente hacia la muerte, o capaz estás siguiendo una persona que sí edifica tu vida y que sí es un buen pastor. Sugel, por ejemplo, Miguel Núñez, Paul Washer. Pero hermanos, ninguno de ellos va a rendirle cuentas a Dios por tu vida. Yo sí, Julián sí, Jorge sí. Entonces deja de guiarte de ellos y empieza a obedecernos a nosotros. Porque Dios ha permitido que Jorge, Julián y yo estemos aquí con un propósito. Déjate guiar, obedécenos, porque nosotros vamos a rendir cuentas por ti. Y queremos guiarte, no a que hagas lo que nosotros nos dé la gana, no. Queremos guiarte a que hagas la verdad, conforme a lo que está en las Escrituras. Este avión tiene 3 pilotos y no vamos a permitir que se caiga. No lo vamos a permitir. No vamos a poner a nuestros hijos que manejen este avión. Este avión va a llegar a puerto seguro. Vamos a ser cada día más como Cristo y vamos a lograr estar en ese momento donde la esperanza y todo habrá pasado. Lo vamos a hacer juntos y con la ayuda de Dios, que es lo más importante. Un pastor verdadero conoce, enseña y vive conforme a la verdad. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tienes el control de tu iglesia. Gracias que tú llevas el control. Porque si dependiera de nosotros, lo hubiésemos arruinado todo. Ayúdanos a responsabilizarnos, Señor. A que esta iglesia pueda levantar más hombres. Para que puedan servirte en este oficio tan complicado, pero tan edificante. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los miembros de La Roca, que han tenido tanta paciencia. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.